Bueno, pues entonces nos quedamos en el tema anterior, en el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 21, ¿ok? Y acuérdense que en el tema anterior hablamos pues precisamente de ese recordatorio de que el evangelio, que más bien el ministerio que Dios le dio a Pablo pues era para predicar el evangelio para con los gentiles, y dio algunas razones, pero les decía ya más como personales. Todavía va a ser más personal ahorita lo que vamos a leer acerca de Pablo en estos versículos del 22 al 33. Entonces vamos a leerlos, por favor, hermanos. Dice, voy a leer desde... desde el 22. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando ir desde hace muchos años a ustedes, cuando vaya a España iré a ustedes, pero espero verlos al pasar y ser encaminada ya por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Les digo, entonces prácticamente pues aquí ya es más personal. Él está haciendo incluso una petición de que le ayuden a orar por cosas que lo preocupaban, ¿no? Entonces vamos a otra vez a ir versículo por versículo. Dice el versículo 22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Porque está como que la idea incompleta. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Por qué causa Pablo había sido impedido de ir a Roma? Recuerden que está diciendo: yo quiero ir a Roma desde hace muchos años, pero no he podido. Y si nos regresamos tantito al versículo 20 y 21, vamos a ver qué dice ahí. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces 20 y 21 nos están diciendo que precisamente él se dedicó a predicar el evangelio donde no había ya sido predicado. Entonces esto lo entretuvo durante mucho tiempo, esto lo mantuvo ocupado. De tal manera que aunque él tenía el deseo, en algún momento él se enteró que ya había una iglesia en Roma, que había creyentes fieles a Cristo ahí en Roma, pero por alguna razón, por alguna razón él se enteró, pero no había podido ir. Es que me hice bolas con las palabras, pero no había podido ir precisamente porque él tenía una misión y le era claro. Acuérdense también de esa visión que él tuvo cuando se vio a este hombre de Macedonia y que le dijo que pasara, que era necesario que pasara, y él tenía en su mente una ruta, pero Dios, por medio de esa visión, a través del poder del Espíritu Santo, le desvía de esa ruta para ir hacia otra parte. Esto es importante para nuestro tema de hoy. ¿Por qué? Porque vemos que Pablo, aun cuando tenía muchos deseos de hacer muchas cosas, no siempre esos deseos eran hechos realidad. De hecho, esos deseos a veces, y no eran malos deseos, él tenía deseos de ir a algún lugar a seguir predicando el evangelio, pero Dios le cambiaba los planes. A eso es a lo que quiero llegar. O sea, muchas veces nosotros podemos tener deseos, pero Dios nos cambia los planes, y es lo que vamos a ver hoy. Hoy definitivamente, si pudiéramos ponerle otro título, diríamos cómo Dios nos cambia los planes, ¿no?
¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Pablo, con este buen deseo, ni siquiera era un mal deseo de ir a Roma, no lo logró de la forma que él lo pensó. Los planes que hoy acabamos de leer no fueron así. Él no lo logró. No hay como tal un registro bíblico. Bueno, me estoy adelantando. Voy a continuar con los otros versículos, que me ganan la emoción de querer contarles todo. Pero dice, la versión Dios habla hoy del versículo 22, dice, precisamente por esto, o sea, precisamente porque me la he pasado compartiendo el evangelio en diferentes lugares, no he podido ir a verlos, aunque muchas veces me lo había propuesto. Y entonces hoy, hermanas, quiero que pensemos en todas esas cosas que nos proponemos en hacer. Incluso en las cosas que nos proponemos hacer de manera personal, de manera familiar y hasta de manera iglesia, ¿no? A nivel iglesia. Todas las cosas debemos de ponerlas en las manos de Dios. Santiago nos dice que debemos de decir, si Dios permite, ¿verdad? No digamos, mañana voy a hacer esto y esto y esto, porque no es seguro. Y aquí Pablo, siendo Pablo, o sea, yo me puse a pensar, Pablo tan obediente, tan sacrificado, tan sufrido por el evangelio, y ni aún así controlaba sus planes. Ni aún así Dios decía, ay, no, pues él es tan bueno, mi hijo es tan bueno que voy a hacer que cumpla todos sus deseos y todos sus planes. Y eran buenos deseos, pero ni aún así Pablo tenía el control de la situación. El que tiene el control todo el tiempo de nuestra vida es Dios. Y esto es algo que decimos, sí, yo lo sé, sí. Pero cuando no nos salen nuestros planes, a ver cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, hoy precisamente les decía, hoy quiero insistir en cómo Dios te cambia esos planes que tú tienes para tu vida, ¿no? Parece que es así como que qué tanto le podemos sacar de estos versículos, pero en realidad es algo más personal lo que podemos sacar de estos versículos. Esta intimidad que también tuvo Pablo para con los romanos, de contarles incluso algo ya más personal y sus inquietudes a través de una carta a esta iglesia de los romanos que acuérdense que ni conocía. En Romanos capítulo 1, pero espérenme que se me olvidó ponerle el versículo y no me acuerdo cuál era. Romanos capítulo 1, donde dice, y no quiero que ignoren, hermanos, déjenme lo encuentro. ¿Dónde está? En el 13, ¿no? En el 13. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Y hasta ahora me he visto impedido. O sea, así empieza la carta y así termina la carta. Con ese sentimiento de, híjoles, quiero ir, pero no puedo. Híjoles, tantas veces y que mejor se convenció por escribir una carta. Y una carta les repito, tan doctrinal, porque realmente yo creo que para estas alturas de su vida, Pablo tenía toda la intención, pero aún así él sabía que igual y ni llegaba. Entonces, por eso, él escribe una carta que dice, pues por si no los veo, es importante que los romanos sepan todo esto. Y gracias a Dios por eso, porque hoy tenemos un tratado muy importante acerca de la doctrina de la fe cristiana. Dice, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Pero entonces, sabemos que Pablo era constante el deseo de ir, pero Dios decía, no, primero ve para acá. Bueno, ahora sí voy a Roma. No, primero ve para acá. Y ve para allá, y primero haz esto, y así nos pasa, ¿no? Primero esto, y vemos cómo va pasando el tiempo, y aquello que queremos hacer, aquello que planeábamos hacer, simplemente no llega la hora en el que ocurra, y tenemos que estar conscientes que tal vez nunca ocurra, o que tal vez si ocurre de la manera que no pensábamos, como Pablo. Pablo al final sí llegó a Roma, pero sabemos que no llegó de la manera que él pensaba. Al final Dios sí le concede el deseo de ir a Roma, pero no como él pensaba. Versículo 23 dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, me voy a brincar hasta el 24. Dice, cuando vaya a España iré a ustedes porque espero verlos al pasar y seré encaminado allá por ustedes.
una vez que haya gozado de ustedes, porque se queda como que corta la idea, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 23 nos está diciendo Pablo, ya acabé, dice, no teniendo más campo, ya no tengo más campo. Y fíjense, ahorita en un ratito les voy a mandar, sí, ya se las voy a mandar. Espérenme, les voy a mandar una imagen, creo que ya se las había mandado, la imagen de los viajes, de los 4 viajes misioneros de Pablo. Ok, con razón no la tenía aquí a la mano. Entonces, si ustedes vuelven a mirar esa imagen que ya se las mandé en el grupo, para no volvérselas a mandar, si ustedes vuelven a mirar esa imagen, ¿qué es lo que estaba pasando? Él ya había llenado la parte de Asia, él tenía la esperanza de ir, bueno, y una parte también de Europa, ¿no? Roma pertenece a lo que hoy conocemos que es Europa, y él quería ir más allá, quería ir a España. Aparentemente, yo estuve buscando registros bíblicos, pero aparentemente no hay registros bíblicos de que él haya llegado a España. Me salió ahí una página de que, ya saben, ¿no? Siempre el turismo y la idolatría quieren sacar ventaja de que si hay datos, de que si hay señales, de que Pablo llegó a España. Según leemos en la Biblia, por lo que estudiamos en la Biblia, él no logra llegar a España. Él tenía una idea de, pues ahora ya acabé en Asia, vámonos más lejos, vámonos hasta España, ¿no? Entonces, esa era su idea. Pero también estaba un sentir en su corazón. Y el sentir en su corazón es que tal vez eso no iba a pasar. Y les repito, por eso él es que decide escribir la carta a los romanos. Se cree que la carta a los romanos fue escrita obviamente fue escrito en su tercer viaje misionero, cuando él estaba en la región de Corinto. Entonces, si ustedes vuelven a ver su imagen, no sé si alcancen a ver esa imagen, déjenme, la voy a hacer yo grande porque yo no alcanzo a ver. En la iglesia de Corinto, de ahí de las líneas moraditas, cerca de Acaya, de Grecia, si la pueden ver, ahí en esa parte, él todavía iba de regreso, todavía tenía que hacer un recorrido de regreso, porque acuérdense que él recogió ofrenda. Dice que de Macedonia y de Acaya, o sea, y en esa lista nosotros vemos que está Macedonia en la parte de arriba y Acaya un poquito más abajo, luego dice Atenas, ¿sí ya la encontraron? En esa parte de ahí. Y abajito está Corinto, entonces él pasa y recoge ofrenda de Macedonia, de Acaya, y está en Corinto, es donde se cree tradicionalmente que él es donde escribe esta carta, la carta a los romanos. Y de ahí todavía él tenía que pasar por algunas regiones para que, acuérdense que su objetivo final de ese viaje era Jerusalén. ¿Por qué? Porque él tenía que llevar la ofrenda que mandaron los de Macedonia y Acaya para llegar a Jerusalén. Entonces, dice aquí, ya terminé, ya prácticamente, digamos que él ya venía como que de vuelta, vieron ahí en el mapita cómo están las flechas, ya venía como de vuelta, o sea, ya la intención ya no era ir más lejos, sino por el contrario, nuevamente regresar a Jerusalén. Después él pensaba, llegando a Jerusalén, empezar un 4º viaje misionero. Ese era su plan. Él decía, llego a Jerusalén y empiezo mi 4º viaje, y en mi 4º viaje voy a hacer una estación en Roma, una parada en Roma, y de Roma yo me paso un tiempo ahí con los romanos, convivo, porque acuérdense que él dice, yo quiero ahí, desde el principio le dijo en el capítulo 1, él dijo, yo quiero recibir fruto de Roma como he recibido fruto de todas las demás regiones. No se refiere a dinero, de hecho, sí, en parte, pero prácticamente se refiere a la bendición mutua de compartir la palabra de Dios y el fruto del Espíritu también compartirlo entre hermanos. Entonces él dice, yo quiero ir a Roma, tener ese fruto, compartir de esa comunión que tenemos, gozarme entre ustedes, conocerlos al fin, y entonces de ahí que ustedes me encaminen, no te vamos a ver qué es encaminar, pero que ustedes me encaminen para llegar a España. Ese era su plan. O sea, en su cabeza de Pablo había un 4º viaje misionero, que sí lo tuvo, pero no lo tuvo, como les vuelvo a repetir, de la manera que él esperaba.
Les voy a leer el versículo 22 y 23, me va a rezar tantito, pero en la traducción lenguaje actual porque me gusta cómo lo dice ahí. Miren, hermanos míos, muchas veces he querido ir a Roma para visitarlos. No he podido hacerlo porque el anunciar las buenas noticias me ha mantenido muy ocupado. Pero como ya terminé mi trabajo en esta región y como ya hace tiempo he querido ir a verlos, hasta ahí me voy a quedar. Entonces, prácticamente él sentía, y era de parte de Dios, y ese sentimiento yo creo que realmente el Espíritu Santo lo estaba poniendo en su corazón. Ya terminé. Ya no me voy a quedar más ni con los de Éfeso, ni con los Gálatas, ni con los de Mileto, ni con los de Troas. O sea, con nadie de ellos me voy a quedar más porque él sintió que ya había visitado las veces que eran necesarias a esas iglesias que estaban ahí para poder continuar con su trabajo en otra región. Realmente él no sentía que hubiese terminado ya su trabajo de apóstol. Para nada. O sea, esos que se quieren dar vacaciones de que ya no quiero trabajar en el ministerio, pues como que no, ¿verdad? Porque nuestras vacaciones llegan hasta que lleguemos a casa con nuestro Padre, ¿no? Entonces aquí no es que él se quisiera dar unas vacaciones espirituales y poder desligarse un poco del evangelio, no, sino que él dice, bueno, aquí siento y descanso en mi corazón que ya acabé esta parte, pero me queda más trabajo por hacer. Y vamos al versículo 24. Dice, cuando vaya a España, iré a ustedes porque espero verlos al pasar. Les repito, ese es el plan que tenía. Y seré encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Y aquí les voy a mandar otra imagen y 2 imágenes más. Espérenme tantito. Ay, ¿cómo le hago? Ahí voy, ¿eh? Les voy a mandar otra imagen, más o menos para que veamos la distancia que tenía de su último plan. En la imagen que les mandé, de hecho, trae una línea como naranjita, y ese es el 4.º viaje misionero, si pudiéramos así decirlo, pero ya Pablo ya estaba preso. De hecho, está más por el mar Mediterráneo. Y espérenme, les voy a mandar 2. Ahorita se las mando. Ahí está, ya se las mandé. En un mapa que les acabo de mandar, ahí está pues el plan que tenía Pablo de que de Roma lo encaminaran a España, que la iglesia romana, ¿qué hiciera? Encaminarlos. Y les mandé la palabra encaminar. Les mandé la palabra encaminar. Esta viene del griego propempo, que quiere decir enviar adelante, es decir, escoltar o ayudar para el viaje. Entonces, cuando Pablo está diciendo, yo tengo la intención de ir con ustedes y que ustedes me encaminen, porque Pablo vivía prácticamente pues de la gracia de Dios, de lo que Dios le ponía en el corazón a los hermanos para ofrendar, y prácticamente le ofrendaban, como él lo escribió en sus cartas, le ofrendaban, pero no para su sustento necesariamente, sino porque él llevaba esas ofrendas. Decía, bien puedo porque el obrero es digno de su salario. Y él decía que era obligación de la iglesia, la palabra de Dios dice que es obligación de la iglesia dar para ahora sí que para la difusión del evangelio. O sea, nosotros estamos obligados a mantener, nosotros como iglesia local estamos obligadas por mandato de Dios de mantener a aquellos misioneros que están dando la vida por llevar el evangelio de Cristo a las naciones o aquí mismo en México, pero a lugares donde no llega el evangelio tan fácilmente. También como iglesia es nuestra obligación dar para las necesidades del pastor o del que esté ministrando en nuestra iglesia. Por eso no debemos fallar en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Eso no lo podemos tomar a la ligera. Nosotros debemos ofrendar y diezmar para el sustento de los hermanos. Que si lo usan bien, que si no lo usan bien, que si se da la buena vida, ese no es nuestro rollo. Nuestro rollo es obedecer al Señor. Y ya el Señor, si está usando mal el dinero y no lo está usando como Dios manda, le pedirá cuentas.
Ahora también seamos sabias, ¿no? Porque está, por ejemplo, en la televisión el programa Enlace, ¿no? Que hacen sus mentadas maratónicas y que da dinero y para que siembra y que hace un pacto con Dios. Bueno, también debemos de ser sabias y entendidas de que eso no viene de Dios. Entonces debemos de ser sabias y entendidas también cuando reconocemos a un misionero, a un pastor de Dios, ok, y entonces ahí yo participo en su sustento. Ajá, también no es de que, bueno, pues yo le doy, yo le mando dinero al Papa y el Papa que haga lo que quiera. No, por favor, hermanas, ¿eh? O sea, no, eso no. O sea, se trata de que también seamos sabias, inteligentes hacia quién estamos usando, porque recuerden que el dinero nos lo da Dios y debemos de tener sabiduría para quién lo estamos dando. También platicaba también el otro día con Miri de aquellas que llegan incluso aquí al grupo y llegan a aprovecharse, a venir solamente a pedir dinero. Y tienen que ser sabias también, tienen que ser sabias y no es mi obligación. Y a veces nada más vienen a eso, a pedir dinero, y es común, y ha pasado varias veces. Entonces, no, una cosa es la ofrenda, que estamos obligadas a dar principalmente a aquellos que llevan el evangelio. Y también, hermanas, en la ofrenda que nos debemos de dar unas a otras cuando estamos en necesidad. También, eso también es parte de compartir, pero entre hermanas. Ajá, ¿de acuerdo? No sintamos que la obligación de que llega alguna extraña, alguien que ni siquiera sabemos si es hija de Dios o no es hija de Dios y me siento obligada porque tengo que darle dinero. No, esa no fuimos llamadas para dar dinero a los pobres. Fuimos llamadas para compartir el evangelio. Esa es nuestra misión, llevar el evangelio. Y bueno, sí, ya en comunión entre hermanas ya poder pues ofrendar si vemos una necesidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pablo con toda libertad dice, yo voy a ustedes para ser encaminado. No es como cuando, no sé, mi hermana le dijera, encamíname a la estación, ¿no? Y nada más camina junto conmigo. No solamente es eso, sino es ayúdame porque voy a tal lugar. O sea, ayúdame porque me voy a dirigir a tal misión. Encamíname, no sé, a Veracruz, ¿no? Encamíname a Veracruz, ¿qué significa? Dame para los viáticos, ofréndame para los viáticos, ayúdame. No, igual no todo, pero ayúdame un poco. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Voy a ustedes y ustedes me encaminarán para ir a España. Lo hacía con esa seguridad, sabiendo que los romanos tenían corazón para hacerlo, porque les digo, no los conocía en persona, pero sí había oído de ellos. Y muchos, acuérdense que de los que estaban en Roma, se habían escapado de Jerusalén por la persecución. Entonces, había romanos ahí que probablemente sí conocieran a Pablo y que él decía, bueno, por lo que estoy escuchando, hay un buen corazón en la iglesia en Roma y ellos, yo estoy seguro que me van a encaminar para llegar a España, ¿no? Y bueno, que también sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma también estuvo muy al tanto del encarcelamiento de Pablo. Entonces sí tenían un corazón dispuesto para ayudar a los hermanos en sus tribulaciones. Bueno, vamos a continuar con las versiones. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 24 lo dice así: estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Entonces, si esperaba Pablo fruto, acuérdense que el primero decía que si esperaba fruto. Les digo, no necesariamente Pablo iba solamente por dinero, porque ya estaríamos hablando aquí de otras motivaciones. O sea, Pablo anhelaba conocer a los romanos, anhelaba hablar de la palabra con los romanos, anhelaba recibir fruto ¿de qué? De fe. Muchos salvos en Roma, pero también sabía que obviamente al haber muchos salvos, mucha gente convertida de corazón, con un nuevo nacimiento en Roma, iban a tener un corazón dadivoso para dar. Entonces él estaba seguro de que le iban a ayudar con su viaje a España, el cual, les repito, no existe evidencia bíblica de que haya sucedido. Al contrario, la Biblia nos dice que eso nunca pasó. ¿Por qué? Porque él llega a Roma, se queda en Roma, y aunque no llegamos a la ejecución de Pablo y en el libro de Hechos, en algunas cartas sí sugiere
que él sabía, incluso dice, estoy próximo a ser sacrificado, porque él ya sabía que su fecha de sentencia, probablemente ya le hayan dicho para tal día, estás sentenciado a muerte. Y eso tal vez él ya lo sabía y por eso lo escribe con los hermanos, ¿no? Porque recuerden que Pablo era un preso, pero un preso privilegiado. Recibía visitas y lo tenían como en arresto domiciliario. Pues bueno, vamos con el versículo 25. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces les repito, el plan es que él estaba ahí en Corinto escribiendo ahí su carta a los romanos y él dice, ahorita como traigo dinero, o sea, eso es lo que él llevaba. Él llevaba dinero, dice, te voy a ir a Jerusalén. Entonces, fíjense, les voy a mandar otra imagen de, otro mapita, o sea, te vamos a dar muchos mapitas para un poquito más cercano acerca del último viaje nada más, el último viaje de Pablo. Y en ese último viaje vemos otra vez, les repito, ahí está Corinto, y vean que todavía le faltaban algunas estaciones antes de llegar a lo que era Jerusalén. Y si ustedes se van a, déjenme busco, a Hechos 19, 21, déjenme, pongo aquí la cita. En Hechos 19, 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. O sea, ahí está el registro del libro de Hechos de lo que escribió Lucas. Acuérdense que Hechos lo escribe Lucas. Y Lucas registra este deseo, que cuando él todavía le faltaba por recorrer Macedonia y Acaya, él ya tenía eso en mente. Él ya tenía en mente, quiero ir a Roma. Porque acuérdense que Lucas también le acompañaba, Lucas también acompañaba en algunas partes de su viaje a Pablo y por eso él había esa charla, esa conversación. ¿Sabes qué, Lucas? Después de que vayamos acá, pues yo quiero ir a Roma y esto. Entonces Lucas también deja registrado su deseo, su anhelo. Ok, entonces vamos ahí a la Nueva Traducción Viviente en el versículo 25. No hay ninguna palabra que analizar aquí. Hay muy pocas palabras, todas son muy sencillas. Dice, sin embargo, antes de visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes ahí. Entonces, ¿por qué no se fue directo de Corinto? Directo se fue para Roma, porque él debía de ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo para Pablo en Jerusalén. Y algo que iba a cambiar todos los planes, ¿no? Ahí en Jerusalén. Luego vamos al versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Ajá. Y vámonos al 27 directamente. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y vamos a ver la palabra partícipe. Bueno, la palabra partícipe viene del griego koinoneo, por eso se las quise poner, porque está fácil la palabra partícipes, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando me impresionan las coincidencias y bueno, o sea, entender más qué es lo que significa que Dios nos hizo partícipes, porque veamos lo que dice el versículo. Los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales. Entonces eso quiere decir que Dios nos dio koinonía. O sea, un bien espiritual es tener koinonía con Dios y koinonía con los hermanos. Pero aquí en este caso tenemos koinonía de las bendiciones que le tocaban ¿a quién? A los judíos. Acuérdense que Abraham, estoy escuchando ahorita la Biblia dramatizada
Y me gusta porque le ponen ahí hasta si dice la Biblia que lloró, ahí se pone alguien a llorar y, o sea, me gusta cómo está. Entonces ahorita voy en la parte donde Esaú está llorando por su bendición, ¿no? Y hay una parte, hasta la piel se me puso chinita, ¿no? Cuando él está llorando de que llega después, ¿no? Y se ve sorprendido de que Jacob le ganó la bendición. Y hay una parte donde él llora y dice, ¿solo tienes una bendición? ¿Solo tienes una? Y me ponía yo a pensar, o sea, decir solo tienes una es como decir, ¿tienes poca cosa? O sea, ¿te falta bendición? Y yo pensaba, bueno, Dios tiene una bendición, pero esa bendición está llena de mucho. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, el Dios no tiene muchas formas de salvar. Dios tiene una forma de salvar. Pero una vez que tú entras en esa bendición, o sea, es un todo. Es algo infinito que no terminaríamos de explicar y de decirnos todo lo que incluye esa bendición. Entonces, esa bendición, hermanas, no nos tocaba. Esa bendición era exclusiva para el pueblo de Israel. Pero dice que Dios en su bondad y en su misericordia y con todo lo que ya hemos estudiado, nos damos cuenta de que Dios extendió esa bendición para nosotras, para las que ahora somos no judías, las que somos gentiles o los pueblos paganos, porque también venimos de un pueblo pagano. Y Dios nos ha hecho participantes, Dios nos ha dado coinonía. Hoy podemos compartir, más bien que los judíos, voluntaria o involuntariamente, compartieron con nosotros lo que les tocaba originalmente a ellos. Entonces ahora dice el diccionario Teller, entramos en comunión o en compañerismo con o hacerse socios. O sea, incluso ahora tenemos el mismo Dios. Incluso, como también se los había dicho, ¿qué pasa con aquellos judíos o israelitas que no creen en el Señor Jesucristo? Ahora nosotros tenemos a Dios. Y ese judío que no tiene a Jesucristo, no tiene a Dios. Porque el que no tiene el Hijo, no tiene al Padre. Y no tiene la vida, dice Juan. Entonces nosotros tenemos al Hijo y ahora tenemos la vida. Y ahora tenemos coinonía con esa bendición. Ahora Dios nos ha hecho parte del pacto. A mí me impresionó. A esta palabra me impresionó, me estremeció saber que ahora tengo esto que no me tocaba. Que lo sabemos, ¿no? Pero a veces es bueno constantemente estarlo recordando para que nos animemos y para que pues le echamos ganitas en esto de andar en el camino, ¿no? Bueno, dice la versión Dios habla hoy. Lo decidieron voluntariamente. Ahí está hablando de los gentiles que mandaron la ofrenda. Lo decidieron voluntariamente, aunque... no, espérenme. ¿Por qué lo estoy leyendo así? Sí, perdón. Es que en la parte donde dice, pues les pareció bueno, en el versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores. Miren cómo lo dice ahora sí la Biblia, Dios habla hoy. Lo decidieron voluntariamente, aunque en realidad estaban en obligación de hacerlo. Ahora, por lo que les acabo de decir, que nosotros somos partícipes, es decir, que entramos en coinonía con el pueblo de Dios y sobre todo con Dios, no solamente debemos hacer ofrendas voluntarias, sino que estamos en obligación de hacerlas. Fíjense, otra manera de decirlo es que si el pastor de nuestra iglesia nos hace participar de la bendición de lo que es recibir la palabra de Dios, estamos en obligación, estamos en deuda de nosotras hacerle participar en lo económico. Fíjense, dice, estaban en obligación de hacerlo porque así es como los creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los no judíos. Estos a su vez deben ayudar con sus bienes materiales a los creyentes judíos. Aquí es en cuanto a los judíos y gentiles, pero nosotros, bueno, no me voy a ir a buscar a un judío a ver cómo le doy una ofrenda, sino que está hablando de aquellos que nos enseñan la palabra,
aquellos que nos hacen partícipes de las bendiciones espirituales, entonces nosotras, hermanas, ahí a nuestros pastores en nuestra iglesia, estamos obligadas a hacerles partícipes de nuestras bendiciones materiales. Entonces, bueno, dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos, a cambio, es ayudarlos económicamente. Vean cómo lo expresa. O sea, no podemos tener un corazón amarrado o agarrado de no querer soltar y compartir económicamente con aquellos que se dan su vida, hermanas, por el evangelio. Dan su vida, ellos no tienen trabajos seculares, nosotros sí, pero ellos no, y ellos dan su vida por el evangelio. Lo menos que podemos hacer es compartirles, no ver si están pobres o no están pobres, no, lo menos que podemos hacer es hacerles partícipes de lo que nosotros recibamos, poco, mucho, es de bendición para nuestros hermanos, y sobre todo para aquellos que están de misioneros, hermanas. Dice el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Entonces, dice Dios habla hoy, así que cuando yo ya haya terminado este asunto y les haya entregado a ellos la colecta, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Así era como él pensaba. Vámonos a Hechos capítulo 21. Del 21 vamos a leer el versículo 8, vamos a leer a partir del versículo 8. Y vamos a darnos una idea de lo que estaba pasando. Dice el versículo 21, 8, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Ahora, ¿ya ubicaron en su mapita a Cesarea? Déjenme ver si en el que les acabo de mandar. ¿Sí lo ubicaron? ¿Sí se ve o les mando otro? No las veo. Está arribita de Jerusalén. Ok, entonces estaba por llegar a Jerusalén. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya ahí ya está, en Hechos 21 ya estaba por llegar, dice. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Vamos al 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12. Al oír esto le rogamos nosotros los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de estos hechos, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Entonces, dice Pablo en la carta de los Romanos, en el versículo 28, dice, voy a arreglar este asunto y una vez que arregle este asunto, ya voy para España y de paso ahí los visito. Eso es lo que él pensaba. Pero les decía, hermanas, hoy vamos a profundizar en lo que es, ¿estás dispuesta a que Dios cambie tus planes? ¿Estás dispuesta a que Dios de verdad trunque ese deseo o ese sueño que tú has tenido desde hace años? Porque se ve frustrado. El deseo de Pablo se ve frustrado. Pero yo les quise leer esta cita porque vean, o sea, él tiene ese deseo desde Corinto, ahí ven el mapita, él traía eso en mente, hace años lo traía en mente, y aún en su parte final del tercer viaje, él iba dispuesto, ya nada más llegó a Jerusalén, ya estaba por llegar a Jerusalén cuando Dios le dice, hey Pablo, las cosas no serán así.
¿Saben qué? Cesarea estaba muy cerca de Jerusalén. Pudo haber enviado a alguien más. Pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Pues como muy probablemente me van a, pues, arrestar ahí en Jerusalén, mejor mando a Lucas, o mando a Felipe, o al mismo a Agabo, ¿no? Bueno, entonces, ok, Agabo, te hago caso. Y porque Agabo no le estaba diciendo, el Señor dice que no vayas. Nunca le dijo eso. Agabo le dijo, prepárate, porque esto te va a pasar en Jerusalén. Entonces, bien le pudo haber dicho, puedes llevar esto y yo voy para Roma, para continuar con sus planes, que les repito, hermanas, no eran malos. No tenía planes de que una vez llegara a Jerusalén se iba a volver al mundo. O ya se iba a casar y a tener hijos, porque dicen que no era casado, ¿no? O sea, él no tenía eso en mente. Él tenía en mente obedecer la voluntad de Dios. Por eso me llama la atención cómo le dicen, aún aunque me maten en Jerusalén, estoy dispuesto a eso y a más por Jesucristo. Pero nosotros podemos decir ahorita con ligereza incluso, sí, yo doy la vida por Cristo. ¿En serio? ¿Y qué pasa cuando Cristo te rompe un plan? Y un pequeño plan, hermanas. Ni siquiera un gran plan. Un pequeño plan. Ay, hoy planeo quedarme a dormir. Y resulta que no pudiste porque te tocó cuidar los niños, ¿no? Hoy planeo eso. ¿Y qué hacemos con esa clase de frustraciones? ¿Realmente estamos dispuestas como Pablo? ¿O que nuestro plan siga? ¿O porque nuestra mente, nuestro plan es lo mejor? Es que es mejor porque, mira, imagínense a Pablo. Ay, Dios, no lo permitas porque imagínate, llegaría a España. Y entonces ya estaría en otros territorios. Yo creo que Pablo todavía se sentía fuerte porque él planeaba viajar bastante. Yo no sé, yo les vuelvo a repetir como por milésima ocasión que yo no he viajado, pero no viajaba en avión, viajaba en barco muchas veces y otras caminando. Yo no creo que fuera fácil, pero él se sentía con fuerza. Se sentía con fuerza para continuar con sus viajes misioneros. No sé cuántos viajes misioneros tenía en mente Pablo, pero el Señor solo le permitió 3. Y con esos, la verdad que qué bendición, con todos esos viajes que hasta la fecha, ¿no? Gozamos de la bendición de la palabra que Dios nos dejó a través de Pablo. Pero aún en eso, vemos un corazón de un hombre un hombre que se la vivía humillado siempre delante de Dios. Acuérdense también cuando él dijo que Dios le dio un aguijón, un enviado de Satanás. Algo que lo estaba ahí recordando constantemente. Pablo, tú no eres nada. Tú sin Dios no eres nada. Pablo, no te creas la gran cosa, porque él decía que para que no se le subieran los humos, el aguijón lo cacheteaba. El enviado de Satanás lo cacheteaba. Y él recordaba, tú no eres nada. Por eso vemos a un Pablo con un gran plan, con un gran propósito, frustrado, pero dispuesto. Y nosotras, hermanas, con pequeños planes a veces estamos pero bien jactadas, bien enorgullecidas, pensando que nuestro plan es lo máximo, pensando que nuestro plan no puede ser frustrado y no nos parecemos en nada a este Pablo, porque somos muy distantes, a veces caprichosas. ¿Qué pasa cuando algo no sale como yo quiero? Me emberrincho y me enojo, le dejo de hablar a no sé cuántas personas, o dejo de ir a la iglesia, o dejo de venir acá los viernes al grupo, porque las cosas no salen como yo quiero. Y por pequeñas cosas, imagínense donde ya el Señor le avisa a Pablo, Pablo, ya te vas a morir. Prácticamente, bueno, aquí todavía no le decía eso, ¿verdad? Pero le decía, Pablo, has dejado de ser libre. Has dejado de ir a donde tú quieres. Y aún así no lo hacía por el Espíritu Santo. Pero has dejado de tener esa libertad. Ahora tú no decides, ahora te van a llevar. Entonces imagínense qué tanto estamos dispuestos. Aquí les puse un
¿Un mapa? Este es un mapa ficticio, voy a ponerlo así, de lo que Pablo tenía en mente. Esos son los planes de Pablo. Eso nunca ocurrió. Y vamos a continuar porque tengamos en mente que Pablo hasta aquí no sabe nada, ¿eh? Aquí, acuérdense que él sigue en Corinto y cuando pasa lo de la profecía, lo de este profeta Agabo, pasa ya cuando él está en Cesarea, o sea que bastantes meses después, probablemente, o días, no sé, yo digo que meses porque era larga la distancia de Corinto hasta Cesarea y se entretuvo ahí, ¿no? No me di a la tarea de contar porque de hecho sí nos dice, sí nos da tiempos, pero no me di a la tarea de contarlos. Entonces dice en el versículo 29, y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y fíjense, yo por eso quise poner este mapa donde dice los planes de Pablo. Los planes de Pablo en los versículos anteriores no fueron. Pero yo noté que en el versículo 29 este deseo sí se le cumplió. Este deseo sí. Cuando vaya a ustedes llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Sí llegó a Roma y sí llegó así. Hermana, nosotras podríamos llegar contentas, bendecidas, gozosas a la dirección contraria que teníamos en mente. Por ejemplo, si yo digo, este día quisiera salir, ¿no? Salir al cine, ¿no? Y llega mi esposo y me dice, ¿qué crees? Que no vamos a ir al cine. Nos vamos a tener que ir al hospital porque está mala mi mamá, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Y cómo iría yo? ¿Iría igual de contenta como si me hubiese ido al cine? ¿O hasta más? ¿Con las bendiciones, como dice aquí, con la bendición? ¿O cómo iría? Pablo se propuso en su corazón ir muy gozoso e ir con la bendición de Cristo, del Evangelio. O sea, ¿qué quiere decir? A donde vaya voy a seguir compartiendo el Evangelio. Él se lo propuso en su corazón. Y cuando llegó a la Roma, él no llegó con una actitud triste, apática, deprimida, frustrada, porque, ay, sí, pues ya llegué a Roma, pero pues yo quería llegar libre. Y mi plan era ir a España, pero ahora no puedo ni moverme de aquí de Roma. O sea, él no llegó con esa actitud. Él de todas maneras se propuso en su corazón llevar en su vida la bendición de compartir el Evangelio con otros, y así lo hizo, hermanas. Y así lo hizo. Aún así, él fue contento y siguió predicando el Evangelio como si estuviese libre, como si él hubiera planeado, ahora que llegue a Jerusalén, que me encarcelen y voy a ir bien contento, como si todo hubiera salido conforme a sus planes. Y debemos de aprender, hermanas. Sé que no es fácil, y lo digo por mí, no es fácil estar sometidas, estar nobles, estar humildes ante los planes de Dios. No es fácil, apenas ahorita estamos platicando eso, pero en unas 2 horas que nos cambien nuestros planes y ya nos enojamos. Y debemos de buscar y de poner nuestro corazón delante de Dios y decir, Señor, por favor, transforma esto que hay, esto que todavía quiere hacer su soberana voluntad, y sométela hacia tu voluntad. Que mis planes, como decía Juan, que yo mengüe y que tú crezcas. Que mis planes se hagan polvo y que tus planes crezcan. Pero muchas veces tenemos tantos planes, ¿verdad? Tantos planes. Cuando sea viejita, cuando tenga, no sé, bisnietos. Ay, yo qué sé si voy a llegar, ¿verdad? Yo qué sé si voy a ser vieja. ¿Qué tal si no soy vieja? Ah, bueno, más, un poquito más. Entonces, dice Dios habla hoy. Estoy seguro de que cuando yo vaya, nos enriqueceremos todos con las bendiciones de Cristo. Dice Nueva Traducción Viviente. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Y así fue. Sin lugar a dudas, que fue de mucha bendición. No como Pablo pensaba, pero fue de mucha bendición. Versículo 30. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Entonces, les digo, aún desde Corinto, o aún no sé desde cuándo, desde qué momento, él sentía algo, porque acuérdense que él en Jerusalén no se la pasaba tan bien.
En Jerusalén, ahí estaba la organización o el cuerpo de personas de las que él salió. Ahí estaba el Sanedrín, ahí estaban los fariseos, donde él salió. ¿Y qué pasaba? ¿Quiénes lo aborrecían más? Ellos, porque ellos lo consideraban traidor. Ellos consideraban que él les había dado la espalda y que se había ido tras una secta, tras algo mentiroso. Acuérdense que los fariseos y los del Sanedrín, el mismo Pablo, él mismo dice que cuando él perseguía a la iglesia lo hacía con celo, lo hacía convencido de que era lo correcto. Entonces había gran oposición en Jerusalén. Había creyentes, había personas que estaban sufriendo lo mismo que Pablo sufrió. Por eso Pablo no estaba dispuesto a acobardarse y ¿sabes qué? Siempre no llegó a Jerusalén. No estaba dispuesto a eso, porque él mismo vivió y sufrió la persecución en Jerusalén. Y él sabía que los hermanos en Jerusalén la estaban pasando mal. Estaban pobres porque ya no se les permitía vivir con libertad. Les quitaban sus posesiones. La carta a los hebreos, ¿se acuerdan cuando estudiamos esta carta? Vimos que la iglesia de los hebreos estaba sufriendo mucho porque las oposiciones, los judíos, estaban quitándoles todo, sus casas, sus trabajos, y les decían, para que yo te devuelva esto, di que Jesús no es el Señor. Y maldice la sangre de Jesucristo, porque ellos, acuérdense que la bendecían. Por eso la advertencia, cuando el que escribió ahí Hebreos, que pienso que es Pablo, el que escribe Hebreos dice, ay de aquel, ¿verdad? Del que pisoteare. O sea, dice, si no obedeciendo o maldiciendo la ley mosaica eran condenados a muerte, cuanto más aquel que pisoteare el nombre o la sangre de Jesucristo, cuanto más. Entonces, esto era lo que estaba pasando en Jerusalén, hermanas. Jerusalén estaba siendo obligado a blasfemar. Y como ellos decían, yo no blasfemo, y no negaré a Cristo, mátame, pero no lo hago. Entonces, ¿qué estaba pasando? Les quitaban todo. La iglesia en Jerusalén no tenía para comer muchas veces. Eran mártires, verdaderos mártires. Ya lo estudiamos también en Apocalipsis, también lo estudiamos ahora en la carta a los Hebreos. Y entonces por eso él dice, la iglesia en Jerusalén se la está pasando mal. Por eso los de Macedonia y Acaya, sabiendo esto, sabiendo que sí, todos los cristianos en el Imperio Romano sufrían, sí, pero no todos por igual. Es como podemos decir, ¿padecemos por ser cristianas? En parte, sí. A veces padecemos las críticas de nuestros esposos o de nuestros hijos o de los vecinos, nos hacen el fuchi. Pero hermanas, nosotras no padecemos. Como hermanos están siendo asesinados. Como hermanos hay iglesias en pueblos lejanos, hay iglesias en la sierra o así que les prohíben comprar, que les prohíben venderles. ¿Por qué? Por ser cristianos. Sí, en Chiapas dices, ¿verdad? En Chiapas, Miri. Hay iglesias así. Así que, hermanas, nosotras debemos de estar dispuestas. Si en tu iglesia hay misioneros allá, debemos de darles y debemos de mandarles para los creyentes allá. ¿Por qué? Porque no la están pasando igual que nosotros. Y aquí dice, por eso Pablo dice, yo les ruego, hermanos, oren por mí. Porque él sabía que iba a ir, digamos, a la boca del león. Él sabía que al llegar a Jerusalén no le iba a ir bien, porque sabía que lo odiaban. Y sabía, pero les vuelvo a repetir, pero no se iba a acobardar sabiendo lo que los hermanos allá estaban sufriendo. Él no iba a decir, no, mejor no voy. Y menos con la profecía que dio Agabo. No, él no iba a decir eso. Porque él era un hombre valiente. Acuérdate que el reino de los cielos es para valientes. Los cobardes están fuera. Y él era valiente. Y él era esforzado. Y él dijo, yo voy. Y voy a llevar este dinerito que sé que le hace falta a mis hermanos en Jerusalén. Y llevaba un dinerito para allá.
Bueno, entonces vamos al versículo, no, vamos a leerlo en PDT. Dice, hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayuden a luchar pidiendo a Dios por mí. Y la Biblia, la palabra hispanoamericana. Finalmente, hermanos, un favor les pido por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Apóyenme con sus oraciones ante Dios. Es bien importante, hermanas, que no nos soltemos en oración. No nos soltemos, porque otros hermanos están en dificultades. Y cuanto más, hermanas, cuanto más, si se trata de llevar el evangelio. Y debemos de orar, porque es una lucha espiritual. Porque llegando allá, el primero que se va a oponer es el diablo. Y tenemos que orar y estar apoyando para que Dios derribe esas fortalezas y derribe toda arma del enemigo que quiere destruir. Entonces, cuando alguien ponga, ayúdenme, voy a orar, o voy a platicar con mi hija, voy a platicar con mi papá, voy a platicar con mi esposo, oremos, porque es bien importante. Así, Pablo, el apóstol Pablo, que había, ¿cuántos millones de personas se han convertido por la predicación de Pablo? No, la cuenta sigue, hermanas, la cuenta sigue. Y aún así ese superapóstol, podríamos decir, lo estoy poniendo entre comillas, ese superapóstol entre comillas, no lo digo despectivamente, lo digo porque él no se creía así. Él no se creía un superapóstol, él se creía pequeño y se creía débil. Pero nosotros sabemos que no era así, ¿no? Que era muy fortalecido por el Señor. Aún así, él mostró una debilidad aquí. Y él mostró y dijo, hermanos, apóyenme. Y vamos a ver, fíjense, ¿por qué? Porque dice el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Dos cosas le preocupaban aquí a Pablo. Una, pues que había gente, como les digo, que lo odiaba, pero más que nada se rebelaban contra el evangelio de Cristo. Y la otra es que pudiera llegar la ofrenda a Jerusalén, pero de una manera grata, de una manera aceptable, que no tuviera ni malas intenciones él, ni malas intenciones de los de Macedonia, ni tampoco los de Jerusalén se sintieran ofendidos. Lo que pudiera pasar, porque ha pasado, a nosotras, a Sandy y a mí también nos pasó que quisimos compartir algo y nos hicieron el fuchi, así de, ya no, fuchila, ¿no? Y dices, caray, hasta también por eso hay que orar. Señor, yo quiero compartir esto, pues tú pon en el corazón de la persona a la que le voy a compartir, pues un corazón abierto para recibir la ofrenda que uno está dando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, dice que sea yo librado de los rebeldes. Librado no se las mando, pero prácticamente que Dios me rescate de eso. Que Dios me libre de eso, me esconda de sus manos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Dios le respondió esa oración a Pablo. No se la respondió. Bueno, sí, pero no le dijo que sí. Le dijo, no, Pablo, no te voy a librar de las manos de los rebeldes que están en Judea. De hecho, vas a caer en las manos de ellos. Entonces, imagínense, él está orando, Esto que él pidió a los romanos, yo creo que seguro cada noche o cada mañana que él hacía su devocional o cada que se acordaba que iba para Jerusalén, él oraba, líbrame de ellos, Señor, guárdame de ellos. Pero no importa qué cantidad de veces haya orado, el Señor le dijo, no te voy a librar de ellos. No en ese sentido. Vas a ser arrestado, te van a agarrar y te van a amarrar como se lo dijo a Gabo. Entonces, también, hermanas, debemos de estar dispuestas a que esas oraciones que llevamos años haciendo, al final el Señor nos diga, no es mi voluntad, es tu deseo, no mi deseo, y no lo voy a hacer. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es infinitamente sabio y hace cosas mucho más grandes de lo que realmente nosotros imaginamos. Y bueno, dice, líbrame de los rebeldes, ¿verdad? De aquellos que eran desobedientes, de aquellos que no creían en el evangelio. Fíjense que esas sí se las voy a mandar. No se las iba a mandar, dije por tiempo, pero no, sí se las voy a mandar. Me llama la atención que dice descreer o no creer, pero de una sola forma, El rebelde no cree
voluntariamente y perversamente. No es que no crea involuntariamente. No, no, no. El rebelde no cree y voluntariamente no cree. Él decidió no creerle a Dios. Dios le dice que lo ama y él decide no creerle. Dios le dice que él murió por sus pecados y él decide, prefiero creer que no existes. Prefiero creer que eres un cuento. El rebelde tiene un corazón perverso. Y el rebelde es un incrédulo, pero de manera voluntaria, no de manera involuntaria. A mí me llamó mucho la atención eso, dije, wow, o sea, voluntaria y perversamente. Los judíos rebeldes que estaban en Jerusalén, que se opusieron siempre al evangelio, eran unos rebeldes, perversos. Y hasta la fecha hay de esos, ¿no? En todas partes, no solo en Jerusalén, en todas partes. Dice la versión Dios habla hoy, pidan a Dios que me libre de los incrédulos que hay en Judea y que la ayuda que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibida. Les digo estas dos preocupaciones. Y el versículo 32 dice, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Les voy a mandar otra palabra. Recreado. Esta está larguita, por eso las mando. La palabra recreado puede también traducirse como reclutarse uno mismo en compañía de, o recrearse juntos. Dice el diccionario Teller, descansar juntos, metafóricamente refrescar el espíritu con uno, es decir, dar y recibir refrigerio mediante un intercambio mutuo. El diccionario Mons dice encontrar descanso juntos. Fíjense, esto es bien importante. Para esto es lo importante de congregarnos, hermanas. Porque lograr esto no se logra en lo individual. Es más, aquí hasta se siente medio raro, ¿no? Hasta se siente medio raro en línea. Tampoco está bien porque a partir de la pandemia, muchas iglesias se quedaron en línea. Muchos cristianos se quedaron en línea y no volvieron a las congregaciones. Y esto no debe de ser, porque el descanso juntos y la recreación juntas no se da en línea. Les digo ahorita por cuestiones extraordinarias, pero no es el plan quedarnos así para nada, porque necesitamos intercambiar, pero fíjense, aquí prácticamente no hay nada económico, no está hablando de nada económico. Todavía cuando él dijo, ¿me van a encaminar? Sí, habló de lo económico, pero aquí no. Aquí dijo yo, necesito, ¿cómo es cuando te refrescas, vienes de la calle y tienes sed y buscas, tomas agüita y qué haces? ¿Sigues trabajando de inmediato? No. Descansas, te sientas y dejas que el clima de lo caliente allá afuera y en tu casa está más fresco, baje tu temperatura, ¿verdad? Baja tu temperatura de tu cuerpo, también que ese cansancio que tenías, pues otra vez vuelva a subir la pila, que la agüita haga su efecto y te hidrate tu cerebrito y todo para que vuelvas a pensar con claridad de lo que tienes que hacer y otra vez retomar fuerzas. Eso es lo que Pablo tenía pensado. Llegar de su arduo trabajo y en Roma realmente no es que tuviera tantos planes de trabajar en Roma. Por lo que estamos leyendo, él más bien tenía planes de tomarse un refrigerio espiritual con los romanos. Porque los romanos habían alcanzado tal punto que ellos ya... Y bueno, y con la carta, esperando también Pablo que la carta que él envió hiciera su efecto, que ellos ya estaban listos para, lejos de ser alimentados, ellos alimentaron a Pablo. Ya estaban listos para eso. Y así fue, hermanos. Así fue. Porque la iglesia en Roma, les vuelvo a repetir, cuidó de Pablo. Cuidó de Pablo también. Bueno, también muchos iban a que les compartiera Pablo, ¿verdad? Ahí en su arresto domiciliario, pero también muchos se encargaban de llevarle cosas. ¿Qué hacían? Pablo también escribía sus cartas y iban por la carta y la llevaban. Ya estaban listos también, dispuestos para servir. Ya habían crecido. Hermanas, aquí lo que tenemos que pensar, ¿ya estás lista? ¿Ya puedes ser refrigerio para la vida de alguien más?
O todavía tienen que estarte dando a ti el agua para que tú descanses, para que tú retomes fuerzas, para que se te suba la pila, porque otra vez se te bajó, porque otra vez te desanimaste, porque otra vez estás cansada, porque otra vez, porque otra vez te aturdiste. Ya de plano Katy se puso la Biblia, ¿no? ¿Ya estamos listas para hacer refrigerio para otros, hermanos? ¿Ya estamos listas? Entonces, bueno, sí, hay veces Pablo fue refrigerio para muchos, hermanas, pero también su alma necesitaba ser refrescada. También necesitaba, él sentía, aquí lo expresó, yo siento aflicción, siento hasta, podamos decir, cierto temor, no sé si sea correcto decir así, que voy para Jerusalén y que están los rebeldes allá. Hasta me da temor cómo me reciban la ofrenda los hermanos. O sea, había esas cosas y él necesitaba, o sea, después de esa presión tan fuerte que él pensaba vivir en Jerusalén, llegar a descansar a Roma. Y bueno, no fue así, aunque sí llegó y descansó en Roma de otra forma, ¿no? Les digo, Dios no le contestó afirmativamente totalmente a su petición, ¿no? Dice la Nueva Biblia, las Américas: y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Entonces vuelvo a repetir, hermanas, es importantísimo que nunca nos dejemos de congregar. No porque hoy no tengo ganas, hoy me hicieron el fuchi, hoy como que no tengo, no sé, me peleé con una hermana, o me peleé con el pastor, no me gustó lo que predicó el pastor esta mañana. No dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Acuérdense, donde está la palabra de Dios, donde estamos los hermanos reunidos, es importante porque la presencia de Dios se mueve ahí. Y tú no sabes, a lo mejor estás totalmente desanimada y Dios puede usarte aún así, hermana, de verdad. Dices, ay, no tengo ganas, y de repente, hermana, ¿puedes orar por mí? Ah, caray. Casi le dices, ora tú primero, para que me den ganas de orar por ti, ¿no? Entonces, pero Dios te anima y a veces te va a usar para animar a otros, y a veces te va a usar para que otros te animen. Pero Dios te utiliza. No tomes en poco tu presencia en la iglesia, no la tomes en poco. Aún les ponía el mensaje en el grupo, ¿no? O sea, yo sé que no es lo mismo, yo sé que dicen, pues es en línea. Hermana, no tomes en poco tu presencia en el grupo. Es importante, cada una de ustedes es importante, desde la más pequeñita hasta la más viejita. Todas somos importantes. Tú no estás de más en el grupo. Tú eres parte importante del cuerpo de Cristo. Entonces, les repito, o sea, cada una de nosotras, ahorita van a ser esta semana y la que sigue en línea, pero después, si Dios permite, nuevamente. Pero no tomes en poco de que, no, como que hoy desperté del lado izquierdo, hoy no voy, ¿no? Hoy como que siento que me va a doler la panza, hoy no voy. O sea, no, hermanas, todas andamos en achaques hormonales y todas tenemos nuestras cosas, pero aquí andamos y debemos de realmente valorar, hermanas, valorar. Yo algo que recuerdo mucho de mi mamá es cómo extrañaba ella congregarse. Lo extrañaba. Ella lo soñaba, hermanas, lo soñaba. Despertaba a la mañana que ya iba yo a su camita a ver qué necesitaba y le decía, ¿qué pasó, mami? ¿Cómo durmió? Ay, hija, ¿qué crees que soñé? Que entraba a la iglesia caminando. Anhelaba y yo lo pensaba, debemos aprovechar. Mientras podamos seguirnos congregando, ella, bueno, por enfermedad, ya no pudo ni pararse de la cama, ¿no? Pero no sabemos si nos venga tiempo de persecución, hermanas. No sabemos qué es lo que venga, si nos lo prohíban. No sabemos. Ahorita tenemos libertad para congregarnos. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo y después andemos añorando lo que en su tiempo no valoramos. Entonces, hagámoslo como nos lo manda la palabra. Y dice la traducción lenguaje actual, entonces podré visitarlos llenos de alegría y disfrutar de un tiempo de descanso entre ustedes, si es que Dios así lo permite. Y el 33 dice, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.
Y palabra de Dios para todos dice que Dios, quien es la fuente de paz, esté siempre con ustedes. Amén. ¿No? Entonces, con esta parte terminamos el capítulo 15 nada más. Ya estamos por terminar el capítulo, bueno, toda la carta a los romanos, gracias a Dios. Si Dios así nos lo permite, si Él no cambia nuestros planes, entonces terminaremos la carta a los romanos. Pero quedémonos esta semana y a los adolescentes les pusimos una tarea, ¿no? Es otro tema lo que estamos viendo y como estamos hablando del pecado, les digo, pidámosle a Dios que nos ayude a descubrir cada que pequemos y lo anotan, ¿no? Digo, ustedes lo anotan, no es que lo vayamos a leer en público, ¿no? Pero sí de que, ay, híjoles, no sabía que también cometía este pecado y ya, lo anotan. Bueno, nosotras, hermanas, hagamos como una tarea y veamos qué planes tenemos y realmente a qué planes estamos encaprichadas, a qué planes estamos aferradas y no estamos dispuestas a soltar. Acuérdate que la palabra de Dios dice que el que pierda su vida por causa de Cristo la ganará. Mas el que quiera ganar su vida, en realidad la perderá. Entonces, hagamos como un recuento, si quieren escribirlo, si no, está bien. Pero hagamos como un recuento. Cada vez que digamos, a esta hora voy a hacer esto y esto, estoy haciendo un plan, ¿no? Estoy haciendo un plan. ¿Realmente estoy dispuesta a ponerlo en los pies de Cristo? Y oremos, Señor, te pongo este plan en tus manos y que este plan no sea lo más importante. Mi plan no es más importante que tú, ni que tu voluntad. Tengo este plan, es normal porque somos seres humanos y hacemos planes. Es normal, pero ¿estás tú primero en mis planes? Pero ¿estoy dispuesta a que vengas y hagas algo contrario a mis planes? Eso hagámoslo durante esta semana y que Dios nos permita realmente aprender algo nuevo e ir creciendo en nuestra comunión con Cristo. Entonces, bueno, vamos a orar para terminar este tiempo, ¿no? Vamos a orar, hermanas. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias porque una vez más nos has dado de tu palabra, Señor. Gracias por tanta paciencia, Señor. Yo de verdad no la merezco, Señor. No merezco tu gracia, no merezco tu favor, ni tu bondad, ni que esperes tanto, Señor, a que yo sea obediente, a que yo cumpla, Señor, tu voluntad. Pero gracias, Señor, gracias porque no me has dejado. Y gracias porque has estado al tanto de cada una de nosotras, Señor. Gracias porque tú sostienes el grupo, Señor, porque a pesar de los inconvenientes y los obstáculos que hay, aquí estamos, Señor. Aquí estamos con un corazón rendido delante de ti, poniéndote nuestros planes. Tal vez ahorita ni siquiera recordamos todos los planes que tenemos, pero tú lo sabes. Y ante ti están siempre presentes, Señor. Y Señor, tú sabes qué planes realmente son tu voluntad y qué planes no tienen nada que ver con tu voluntad. Señor, yo te ruego para que nos des un corazón obediente, un corazón dispuesto para pues soltar todo aquello que a ti no te agrada. Esa forma tan rebelde como también lo estudiamos. Un corazón que no cree de una manera perversa, de una manera malvada. Porque tú nos dices que harás cosas maravillosas en nuestra familia y somos rebeldes, Señor. Porque tú nos dices que obedezcamos tu palabra y somos rebeldes. Que no dejemos de congregarnos, que nos sujetemos a nuestros esposos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. No queremos ser rebeldes, Padre. No queremos ser perversas voluntariamente, Señor. Cambia esa forma de ser de nuestras vidas, Señor, por favor. Y ayúdanos a poner y a disponer toda nuestra vida para ti, para que tú hagas con nosotros lo que quieras. Y que como Pablo dijo, estoy dispuesto a morir por Cristo, que sea una realidad y no simples palabras que digamos, sí, Señor, yo muero por ti y a la mera hora darte la espalda. No, Señor, que sea real, que estemos dispuestas, Padre, a realmente morir por ti. Señor, tú derrumba todos nuestros planes que sean desobedientes a tu palabra, Señor. Y construye en nuestros corazones y en nuestra mente tu voluntad para obedecerla, Padre, por favor. Te lo suplico, Señor, porque somos engañosos y perversos, Señor.
Ayúdanos, Padre, ayúdanos y aún pongo nuestras familias en tus manos. Por favor, Padre, que cada familia aquí representada se sujete a tu voluntad, empezando por nosotras como hijas, como esposas, como madres, que nos sujetemos a ti y a tus planes, no a nuestros planes. Señor, toma el control de todo, Señor. Por favor, Padre. Aún ruego por la situación de cada una de mis hermanas. Sabes lo que cada una vive en su hogar, lo que está batallando, lo que quiere poner a tus pies o el anhelo de sus corazones, Señor. Lo pongo en tus preciosas manos, sabiendo que tú eres bueno, Señor. Nunca nos vas a quitar algo que sea necesario. Al contrario, nos vas a quitar todo aquello que nos estorba, que no nos deja ver con claridad, Señor. Gracias por tanta bondad, Señor, y te ruego por mis hermanas y aún abre nuestros ojos, abre los ojos de mis hermanas también para que ellas puedan ver qué planes no los están planeando en ti. Ayúdanos, Padre, en todo esto que te necesitamos, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, y ayúdanos a que no seamos las mismas. Ahora que estamos por terminar la carta a los Romanos, no podemos salir igual. Tenemos que terminar esto con un corazón distinto, Padre, por favor. Transforma nuestros corazones y nuestra manera de pensar, Señor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.